Bueno, es el momento del análisis, del debate, de la tertulia. Ya están por aquí nuestros representantes, sus representantes municipales de las localidades del sur de la región tan importantes, por ejemplo, como Leganés. Está con nosotros el vicealcalde de Ciudadanos de ese municipio del sur de Madrid. ¿Qué tal? Enrique Morago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches ya, aquí en Madrid. Está con nosotros también don Serafín Faraldos, portavoz del PSOE en Valdemoro, exalcalde y ya confirmado candidato, es así, ¿no? Vamos a por ello. En primarias, en la que nunca debió salir. En las primarias del Partido Socialista, un reconfirmado. Lo que pasa es que no había aparecido por aquí desde ese momento de la unción. Es Antonio José Mesa Garrido. Él es portavoz adjunto actualmente del Partido Popular en Getafe, candidato a la alcaldía. Muy buenas noches y felicidades. Muy buenas noches, Julio, y muchas gracias. Voy a ser alcalde a partir del mes de junio. Bueno, lo vamos a ver y lo vamos a contar aquí en Canal 33. También está con nosotros la portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Móstoles, Mónica Monterreal. Buenas Muchas noches. Gracias por venir. Muy buenas noches, la segunda vez en el programa. Eso es que te hemos tratado bien, si has vuelto. Sí, claro. Hemos de decir, en este proceso también de primarias, que te has presentado para renovar, ¿no? Esa portavocía en las elecciones internas de Podemos, Eso en es. este caso. Muy bien. Supongo que también iréis en concurrencia con Izquierda Unida en este caso. Bueno, De aquí no a se mayo sabe. veremos. Bueno, queda mucho, es verdad. Todavía queda muchísimo. Y tenemos el tiempo limitado, finalmente. Tenemos que hablar de 4 temas y hoy hemos traído, como otros días en esta tertulia, un tema por tertuliano. Si queréis, empezamos por el tema que ha puesto encima de la mesa Serafín, la importancia de la fiscalidad municipal. Y para ser didácticos, Sera, si quieres, podemos hablar de los impuestos de los ayuntamientos, porque últimamente estamos hablando mucho de los de la Comunidad de Madrid y los del Estado, pero si quieres nos recuerdas para todos los ciudadanos qué impuestos y qué tasas cobran los ayuntamientos y la diferencia entre ambas. Perfecto, mira, los ayuntamientos, aparte de que nos nutrimos, en este caso, de uno de los principales ingresos son las transferencias del Estado o de la comunidad autónoma, el otro 50%, la otra pata, la que se sostiene, es con lo que los vecinos contribuyen para recibir unos servicios de calidad, cosa que no sucede en Valdemoro, pero en este caso para recibir unos servicios de calidad. Puede ser vía impuestos para inversiones principalmente y luego vía tasas o precios públicos para recibir, como decía, esos servicios determinados que se pueden regular, unos por vía de tasa, que insisto, desgraciadamente en Valdemoro los vecinos pagan una tasa de basura por no recibir una recogida de basuras en condiciones, y luego otros precios públicos, pues como son, en este caso, el acceso a determinadas cuestiones culturales, deportivas, cursos, ¿no? Incluso que se pueden dar por parte del área de juventud, que se rige todo por precios públicos. Dicho eso, en Valdemoro hemos perdido otra oportunidad. En 3 años y medio que ha gobernado Ciudadanos, apoyado por PP y por Vox, no han bajado los impuestos a los vecinos. No has hablado del impuesto principal, que es el IBI. Sí, pero si me permites, el único alcalde que bajó el IBI en este último tramo de 10 años es el alcalde del PSOE, en este caso la persona que os está hablando. ¿Por qué? Porque se pudo bajar a base de una buena gestión económica, de amortizar deuda, se bajó un poquito, del 25. Tampoco podía bajarlo más porque el Partido Popular nos dejó con el tema de la púnica una deuda horrorosa, pero se bajó un poquito. Y yo sí soy de los que opino de que determinados impuestos, porque aquí se cometen muchas generalidades, hay que bajar los impuestos. Claro, no, sobre todo que parece que la izquierda no puede bajar los impuestos, y tú acabas de decir que has sido el único alcalde de los últimos 10 años que lo has hecho. 4 años de los 3 grupos de la derecha gobernando, ni uno. Y hablo de impuestos. Porque las tasas, especular con las tasas es mentira, porque lo único que hace si bajas una tasa es perjudicar al servicio. Porque al final, además que te obliga la ley, que las tasas tendrán a la cobertura del servicio. O sea, entonces, un precio público, pues hombre, para eso existe también en la ley bonificaciones para que determinadas personas puedan puedan adquirir esos servicios, bonificaciones a las personas pues menores de 30 años, bonificaciones a los pensionistas, bonificaciones a las familias numerosas, eso está recogido en la ley, vale. Pero los impuestos
Se puede, claro que se puede. Nosotros también subimos, en este caso, el IAE a las grandes industrias de Valdemoro. Vale. Y nos decían los de la derecha, ¿se van a ir? Pues mire, parece que una empresa de grandes almacenes que lleva más de 25 años y 30 y 40 en Valdemoro, se les subió el IAE como principal pagador de impuestos del ayuntamiento y no se ha ido. Vale. Y no se ha desmantelado. Vamos Entonces, a conocer. y termino. Se puede hacer una política fiscal justa. Y la política fiscal justa no va de banalidades de subir y bajar impuestos. Va de ayudar de forma justa, como dice la Constitución, con progresividad fiscal. Sí. Y no con lo que hace el gobierno de Díaz Ayuso. Bueno, pues vamos al Partido Popular en este caso. ¿Qué está pasando en Getafe, en A Fiscalía? mí me encanta escuchar un portavoz del Partido Socialista que habla de bajar impuestos. La verdad es que usted debería dar más clases de economía a sus compañeros porque es música para mis oídos. Miren, en Getafe ocurre todo lo contrario. Su correligionaria y compañera dice que ella nunca bajará los impuestos en Getafe. Y yo frente a eso digo que yo siempre bajaré los impuestos en Getafe. Pero es que además hay que bajarlos porque activa la economía, genera oportunidades y sobre todo hace atractiva una ciudad para que se vengan empresas a instalar en nuestro municipio y eso hace que genere puestos de trabajo y más riqueza. Sara Hernández tiene capacidad todavía de bajar más el IBI a los vecinos y no quiere. Pero es que además la alcaldesa que dice defender la sanidad pública, le duplica el IBI al Hospital de Getafe y el Hospital de Getafe tiene que ver mermados sus recursos para pagar los impuestos municipales. También duplica el IBI a los centros de salud de Getafe, con lo cual esos centros de salud tienen que retraer de sus partidas cada vez más recursos para destinarlos a pagar los impuestos de la señora alcaldesa, que además es que no es que luzca mucho los impuestos en Getafe, porque cada vez está más sucio, cada vez tiene un problema de inseguridad, los parques y jardines han pasado de ser zonas verdes a convertirse en zonas marrones, es decir, Sara Hernández dilapida el dinero que confisca a los ciudadanos de Getafe, porque tiene capacidad para bajar los impuestos y no quiere. Es más, tiene una capacidad de ahorro de 115 millones de euros del ahorro de todos los getafenses. Tiene remanente. Ese es el ahorro. Y a pesar de tener una buena salud económica en el ayuntamiento, gracias a las políticas del Partido Popular, cuando estuvimos en el gobierno, y gracias a la ley Montoro, ella no baja la presión fiscal a los vecinos. Y eso lo que hace es espantar la inversión, hace que no sea una ciudad atractiva para que se instalen nuevas empresas o nuevas compañías, y al final lo que hace es que no generen más oportunidades y más riqueza. Con lo cual, siempre hay que bajar los impuestos cada vez que se pueda, y más ahora que las familias lo están pasando mal. Entonces, escuchar a un socialista hablar de bajar impuestos, pues hombre, debe ser usted la excepción, debe ser usted. Bueno, ahora contesta. Le estoy diciendo que debe ser usted la excepción en su partido. Quiero saber qué está pasando terminas votando. En Leganés, teniendo en cuenta que estamos también con el concejal encargado de Economía, Desarrollo Local y Empleo del municipio. Bueno, vaya por delante que a mí lo que sí me interesa es una estabilización de la prestación del servicio, una estabilización del blindaje de aquellos de la población o de las familias o de las personas que tengan determinadas necesidades o rangos de vulnerabilidad. Vaya por delante que a mí lo que me interesa es que se fortalezca el tejido empresarial, el tejido comercial y que haya una dinamización de la economía en este caso que estamos hablando de Leganés. Con independencia de eso, yo no entro si la idea lo proponen unos u otros, la eficacia es la que hay que tener. Cuando te llega un vecino y te dice, mire usted, es que yo tengo estos problemas, a mí me da igual que la idea sea de izquierdas o de derechas, a mí me da igual, yo entiendo de necesidades, vuelvo a decir lo de siempre. Uno cuando entra a las urgencias de un hospital no le preguntan si es del Betis o del Sevilla, lo que hay que ver es la necesidad, ¿de acuerdo? En ese sentido, yo sí, hay un dato que para mí es muy importante, tremendamente importante, y hay que combinar, ¿no? Mientras nuestros niveles estatales de deuda pública estén como están, que no han sido generados de la noche a la mañana, que vienen de décadas y décadas y décadas, mientras nosotros tengamos el posicionamiento que tenemos en Europa, que ahora mismo es un posicionamiento prácticamente banal, eso quiere decir que vamos a ir a la cola de todo lo que pueda surgir, que no vamos a ir a la cabeza. Yo no quiero culpar a la izquierda o a la derecha, que han gobernado unos y otros. En ese sentido, todos de una manera u otra han contribuido a que esa circunstancia esté así. Es muy recurrente el llegar a decir, uno hace, otro quita. Vamos a trasladarlo a términos futbolísticos. Oye, mira, yo tengo un delantero que me mete 20 goles por temporada, sí, pero es que falla, necesita 120 oportunidades, con lo cual yo no sé dónde está lo bueno. No digamos lo que hemos hecho, sino lo que nos queda por hacer. Y lo que nos queda por hacer es
estabilizar un país, estabilizar los municipios, estabilizar y garantizar a las familias y a las personas que tienen unos rangos de vulnerabilidad más altos, que no tengan ese miedo al día a día, que las empresas no se deslocalicen. ¿Eso pasa por bajada de impuestos o por mejor prestaciones de servicio? Es que depende de la tipología del municipio. Yo sí puedo decir que en el caso de Leganés ha habido un remanente de tesorería, pero porque yo tengo cara de que quiera que sobren 66 millones, no, yo no tengo cara, pero existe una fiscalización y existen la aplicación de unas normas de la España en blanco y negro, ¿vale?, de aquellos tacañones, como algunos de los que estamos acá recordábamos el 1, 2, 3, que llegaban los concursantes y daban su respuesta y ellos deseando que cuele, y te llegaba el rancio del súper tacañón que no tenía sentimiento alguno y le decía, le corta usted la idea y usted no continúa. Entonces, las administraciones, en ordenamiento fiscal, las administraciones en ordenamiento social, las administraciones no atienden a sentimientos. ¿Quién de esta mesa se lee una norma y se emociona? Nadie lee una ley y se emociona, y echa a llorar, en los términos en los que yo estoy diciendo. Aquellos que en un momento determinado les interesa la malversación, sí, pero quiero explicarme en condiciones. A mí me da igual que la idea sea de izquierdas o de derechas. Yo sé que en Leganés ¿Pero usted quiere bajar los impuestos o yo tengo 9.600, y lo he dicho claramente, es la tipología del municipio. En algunas cuestiones, mira, el otro día alguien proponía, decía, en unas revisiones del IBI en función de la volumetría para las empresas, de si su valor catastral es 850.000. Yo tengo 7 multinacionales que tienen ese requisito, pero que su sede central no está en Leganés. ¿Qué hago? ¿Les bajo? ¿Les bajo? ¿Pero está a favor de subir o de bajar impuestos? No, yo he dicho que hay que adaptar la tipología. Bien, yo creo que ha quedado claro, luego entramos en matices. Mónica, Monterreal. Sí, yo estoy muy de acuerdo, Enrique, en que nos queda mucho por hacer, y nos queda tanto por hacer como es que todos los impuestos sea progresivo, evidentemente. No puede pagar lo mismo cualquier ciudadano, independientemente de la renta que tenga. Y los impuestos son necesarios. El bajarlo indiscriminadamente, Antonio, es bajar por bajar. Los impuestos son necesarios para los servicios públicos, y al final bajarlo es dotar a la ciudadanía de menos servicios públicos, que quien menos tiene es quien va a ser el perjudicado, porque los que más tienen van a poder seguir tirando de su sanidad privada, de su educación privada, y al final los perjudicados son los mismos. Se llevan bajando. Desde luego hay que... La sanidad es de las mejores de España. Bueno, una de las mejores. Luego hablamos de la sanidad de la Comunidad de Madrid, sí. Desde luego que se puede hablar de una reducción de impuestos, pero tiene que ser una reducción justa. Nosotros en nuestro municipio, por ejemplo, en esta legislatura se ha bajado 2 veces el IBI y se han eliminado tasas, por ejemplo, como era la tasa de basuras que impuso el gobierno anterior del Partido Popular. El 2022 va a ser el 4º año que se elimina la tasa de terrazas y veladores para ayudar a la hostelería en esta etapa que han tenido tan dura de la pandemia, y con esto se ha conseguido una fiscalidad más justa y, como decía también el compañero de Valdemoro, amortizando una deuda que dejó el Partido Popular de alrededor de 150 millones, que ya está en menos de 45. Entonces, ¿a quién bajar? No se puede bajar los impuestos a todo el mundo por igual. No se puede bajar porque no es justo. Entonces, ¿nos queda mucho por hacer, Enrique? Desde luego, nos queda muchísimo. Sobre todo, una progresión en la ejecución de los impuestos para la ciudadanía en función de sus rentas. Adelante. Comparto la idea de Enrique, es decir, Depende. A mí no me gusta ni el nunca, 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 ni el siempre, 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 porque irte a posiciones tan del extremo en el cual confundes al ciudadano. Mira, el IBI de Getafe es el 0,410, el urbano. El de Valdemoro está en el 0,56, pero que con el Partido Popular ha estado, y Enrique me podrá corroborar, en más del 0,6. ¿Vale? Eso aplicaron los 16 años de gobierno del Partido Popular en Valdemoro. Entonces, ¿yo soy partidario de bajar impuestos? Sí, cuando pueda, y depende, de forma justa, y sobre todo en este caso, pues hay medidas, lógicamente, por ejemplo en el IBI, se puede perfectamente para determinadas viviendas de renta antigua, para viviendas que tienen muchos años, porque al final lo que se está grabando es el valor del inmueble, evidentemente. Se puede establecer parámetros. Claro que se puede. Y yo lo hice. Te estoy diciendo que lo bajé a 0,56 en el 2018. Con 150 con la revisión catastral que dejaron ustedes. Con 150 millones de deuda del Partido Popular. Con 150. En 2010, comparto. La última revisión catastral. Tienes la manía de interrumpir. No, pero es que estás intentando interrumpir a mi compañera. Sí, yo me he callado y bueno, venga, vamos a ello. Yo no he dicho, y te he desmontado, Sala Hernández tiene un IBI urbano
del 4,10. Pero es que además hay que explicar y hay que hacer pedagogía que, cosa que no sucede en Valdemoro con el gobierno de las tres derechas, que no se da un duro a ninguno de los empresarios, a las ayudas energéticas, a la merma de los ingresos en Valdemoro. Pero es que Sala Hernández da hasta 2.000 euros de ayuda. Es que además hay una ayuda en Getafe también para las familias vulnerables, para aquellas entidades que ayudan. Eso lo puede justificar o podemos estar de acuerdo o no, pero los impuestos se recaudan para dar este tipo de política. Cada uno luego hace la política y ayuda donde quiere. Ustedes ayudan a los ricos, como suele ser en la Comunidad de Madrid. Que muchos ricos. Y concretamente en Valdemoro, cuando tienen un gobierno de mayoría absoluta entre las tres derechas, no ayudan a nadie. Porque no ayudan ni a los ricos ni a los pobres. A nadie. Porque si le digo que en estos 3 años y medio no han sido capaces, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, de traer unas ordenanzas fiscales en las cuales podría incluso, me encantaría de haber debatido políticamente para contraponer determinados modelos, pero es que no ha sido posible. Y ustedes no le han bajado los impuestos ni a los ricos ni a los pobres. Por tanto, por eso no son representativos de la ciudadanía de Valdemoro. Por tanto, y yo le aconsejo que en materia en Getafe, es que usted sabe que ya no puede bajar Sala Hernández el IBI por debajo del 4,10 porque es un tramo que viene en la ley de haciendas locales y usted lo debería de saber. Legal, al mínimo legal. El IBI. Pero además... pero es que lo tiene bajado en el urbano, que menos del 4,10 le puede bajar. Y a los centros de salud y a los centros de salud y a los letrada. Te considero una persona inteligente y letrada. No se puede bajar al mínimo el tramo legal, por debajo del 4,10. Al mínimo la ley legal. no te lo permite. Al mínimo legal. Podemos hablar de otros impuestos. Claro. Del IAE, del ICIO, de otro tipo precios de públicos, pero tú y sabes las tasas, perfectamente que claro, el impacto del IBI es el de mayor peso en una hacienda local. Luego hay sectores económicos estratégicos a los que además a esos les sube más el IBI. Que Con lo cual, lo que no hace es atractivo una ciudad para invertir. Pero si yo estarás conmigo en eso. Y coincido con mi compañera, No, es si que hablamos... Pero si es que sois incongruentes. Pero si es que he visto una representante de Podemos que también habla de bajar los impuestos y que ellos lo han hecho en su municipio. De manera justa y progresiva. Por favor, hablad con vuestros compañeros de Podemos en Getafe, porque yo estoy justa y encantado de progresiva, escuchar porque no puede que la ser- izquierda en esta mesa ha entrado dentro del No, no, no. liberalismo. Lo que no Me puede encanta, ser del liberalismo es una- económico. ¿Os gusta? Lo habéis dicho vosotros. Lo que no puede ¿Os ser gusta? es una la bajada Constitución, masiva de de la impuestos. Constitución española. Oye, De la pero yo tengo Constitución. la desgracia de que no convivo con una izquierda tan liberal como la que vosotros sois representáis aquí. creo que sea muy Con lo liberal, cual, no, porque a creo, vosotros yo no os lo gusta creo, bajar que los sea impuestos, pero libre. yo no disfruto de esa No, izquierda. cuando En puedo, no Getafe tengo les ningún encanta problema. freír a impuestos. Lo que no va a Les engañar. encanta. Sara no puede bajar los impuestos por debajo del IBI por debajo del 4,10. No puede. Lo que no se puede hacer, Sara Antonio, es una Hernández, bajada. no puede. No se puede Mal hacer una- alcalde, mal alcalde. Sara. Un momento. No se puede hacer una bajada masiva de impuestos como vosotros pretendéis, porque tenéis el ejemplo de la adorada por vuestra presidenta Díaz Ayuso, la señora atrás. Mira lo que ha durado en Reino Unido por esa bajada masiva de impuestos que pretendía hacer. Pero en Madrid Eso es lo que se lleva pretendéis. bajando los impuestos y el tramo No, autonómico, no, el no, no. IRPF y muchos de los impuestos, como en sucesiones y donaciones, donde ha tenido que venir un gobierno del Partido Popular en Andalucía para que por primera vez se acabe con esa metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos y que había muchas desgracias familiares que no podían realizar su herencia legítimamente transformado porque en un paraíso estaban fiscal, tenían la que Comunidad de vender lo Madrid. que heredaban para poder pagar impuestos. Y ese es el modelo de la izquierda vuestro que ha estado 40 años sometido a la misma tierra como Habla de Getafe y de Valdemoro. Muy bien. Habla de Getafe y Valdemoro. Pero como me Pero habla no te vayas tan lejos. yo tengo que contraponer Hombre, dos porque modelos. la señora estamos Ayuso, hablando el de de la- Madrid de la bajada y el de de Andalucía. impuestos. Pero que En Madrid, hasta que ha llegado Juanma Moreno, en la sanidad Antonio, era la señora Ayuso, desastrosa, mal que me pese a mí, desastrosa. es la presidenta y de la Madrid Comunidad se de llevan Madrid. gobernando Cuando me 30 vaya a años vivir a por el Partido Andalucía o a Popular, Murcia, con una hablaré de bajada Andalucía, de continuada Murcia. de impuestos y la sanidad madrileña es puntera. Enrique Con lo cual ese El mantra señor- se Enrique acaba. Morago, ¿qué opinas de todo este guirigay en torno a los impuestos cuando vosotros, ciudadanos, sois el partido liberal que os definís como tal? Bueno, vaya por delante, Antonio José, compañero, que yo nunca te interrumpo en tus réplicas. Doy por hecho que eres una persona adoctrinada, pero bueno, el respeto va por delante, ¿de acuerdo? También te digo una cosa, antes, ¿pero quieres bajar o no quieres bajar? Bueno, bonito, barato, que pese poco, corra mucho y no gaste, no existe. Ciudadanos. No existe, no interrumpamos, porque si no lo que hacemos es una entrevista monólogo, ¿vale? Y ya vas a por los 16 concejales en Getafe y yo soy el primero que te va a recibir en honor de multitudes, pero no interrumpas, por favor. Dicho eso, claro que yo quiero una bajada de impuestos, que no merme los servicios,
Claro que quiere una bajada de impuestos, que haya un equilibrio financiero en el ayuntamiento. ¿Sabes lo que ocurre? Cuando uno ve los toros desde la barrera piensa de una manera, pero cuando ya está abajo ya no se vuelve tan crítico. Y yo era el primero que decía, y lo reconozco. Yo he gobernado, señor. Y dale de moler al molino. No pasa nada. Y yo lo reconozco. Yo era el primero que decía, y esto se quita, y lo de allí no, ya vaya, eso es una barbaridad. Pero hay una cuestión, y es que las sociedades, económicamente hablando, se transforman ya en la época moderna en cuestión de minutos. En cuestión de minutos nos aparece una guerra, en cuestión de minutos nos aparece una pandemia, en cuestión de minutos nos aparece un encorsetamiento del mapa energético internacional y nos obliga a tomar una serie de medidas para las que no estábamos preparados. Bajó la marea y este país se nos descubrieron las debilidades. Dicho eso, en aquellos segmentos, sectores, áreas de influencia del tejido industrial, del tejido social y demás, yo soy el primero que digo que hay que hacer un acomodo fiscal para que todo se estabilice. Desde la unidad familiar que quiere sacar su arraigo en el pueblo de Leganés, desde la pequeña empresa que quiere quedarse en el pueblo de Leganés, desde aquellos emprendedores que quieren establecerse en Leganés. Claro que hay que hacer absolutamente todo, pero vamos a empezar haciendo las cuestiones tal y como son. Todos en este municipio, todos en esta mesa, todos los municipios tienen una cosa que se llama remanente de tesorería, ¿vale? Y lo hablábamos antes de entrar. A mí no me parece justo que la intervención autorice el uso del remanente de tesorería en marzo-abril. A mí no me parece justo. No me parece justo. A lo mejor yo soy el primer culpable, que no doto a ese área de las personas, porque cuando eso se habilita en abril, vamos a un proceso ahora de lo que podemos hacer. Todo aquello que se acabe el 31 de tal, no sé qué. Vale, muy bien. Pero hay que ver la cantidad de expedientes, la cantidad de proyectos y la cantidad de ideas que se quedan por el camino en el curso normal, que están presupuestadas y que no se pueden hacer, porque la ley no lo contempla, porque no contempla los sentimientos. Porque mañana tienes un incendio y una ayuda de emergencia y a ti te llega una persona que ese día se levantó iluminada y abducida y te llega y te dice que quiere tener acceso a los informes del Severo Ochoa para ver si realmente ha sido un... Eso no puede ser. Y mientras eso siga en la administración, se va a ir acumulando el dinero. Y mientras eso siga en la administración, vamos a tener remanentes de tesorería. Y mientras no cambiemos eso, va a ser muy arriesgado llegar y decir, yo bajo todo tipo de impuestos. ¿Hay que bajar impuestos? Sí, Antonio José, pero hay que saber cuáles son los que se bajan. Antonio, por alusiones. Sí, no, ¿sabes lo que se queda por el medio, don Enrique? Las clases medias, que aquí nada más que se hablan de ricos, de pobres. Yo ni veo ricos ni veo pobres, veo mucha clase media, muchísima clase media que cada vez le cuesta más llegar a final de mes. Es más, les cuesta llegar a mitad de mes. Y aparte de lo que tienen que pagar de la factura de la luz, de la carestía de vida, de los carburantes, de la cesta de la compra, el ayuntamiento bueno, si nos respetamos, el ayuntamiento además no hace ningún tipo de esfuerzo en aliviar la carga fiscal. Así es como hablo yo. Yo si me pongo ahora mismo a hablar a todos los que nos están viendo desde su casa de remanente de tesorería, de informe de intervención, no entienden nada. Entienden que no llegan a mitad de mes. No llegan a mitad de mes. Que el carburante está cada vez más caro, que la luz está más cara, que la cesta de la compra está más cara y que su ayuntamiento no hace un esfuerzo por bajarle al mínimo legal el IBI o cualquier tasa o precio público. Eso me parece una canallada. Y además me parece una sinvergonzonería, además, que mi alcaldesa, su medida estrella sea repartir o bombillas LED o enseñar a los vecinos en qué momento tiene que poner la lavadora para ahorrar luz. Mire, hombre, si no saben, que se aparten. Bueno, ¿había pedido Mónica? Sí, muy brevemente. Hablas de la clase media que desgraciadamente no existe porque os las habéis cargado con vuestras políticas ultraliberales. No hablo de los últimos años, hablo de años atrás. Y hablas como ejemplo del señor Moreno, que es un ejemplo a seguir, que elimina el impuesto de patrimonio con el cual perdona 900 millones a los ricos andaluces, pero luego, días después, pide 1.000 millones al gobierno central para dotarle de los servicios que no tiene. Esas son las políticas que hacéis vosotros y esa es la liberalización que pretendéis llevar en todos los sentidos. Yo muy brevemente. En la etapa que me tocó la responsabilidad, que es de la que puedo hablar, en la media de bajada de IBI fue entre 30 y 35 euros por recibo de IBI. Si eso no es clase media, quien se viene beneficiado en este caso, que son los unicornios,
señor Antonio José, porque desde luego 30 a 35 euros a una persona con unos ingresos superiores, y le hablo del 2018, de 50 a 60.000 euros, probablemente, hombre, a todo el mundo le gusta tener 30 a 35 euros más en el bolsillo, pero no le supone nada. Pero a una persona, a un sueldo medio, que es el que puede tener en la Comunidad de Madrid, entre los 18.000 y 28.000, 29.000 euros, que esa es la clase media de la Comunidad de Madrid, pues probablemente se lo supone. Entonces, en este caso, la invito a que se cambie de municipio porque no tiene nada que hacer en Getafe. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de la reapertura, mejor dicho, de los servicios de urgencias extrahospitalarios previsto para esta misma semana y de la que nos ha hablado anteriormente en la entrevista el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines. Él promete que, después de unas negociaciones con los sindicatos, esta semana también, que abrirán con dotación médica y de enfermeros suficiente, todos los puntos, 80 puntos de los antiguos SWAPs. Mónica, estuviste en una manifestación el otro día precisamente a favor de la sanidad pública. ¿Qué datos tienes en tu municipio de la reapertura de ese servicio de urgencias? Estuvimos en la manifestación por el apoyo al personal de los SWAPs, que la verdad es que es una vergüenza toda esta historia que se están trayendo desde la Comunidad de Madrid con la reapertura, porque es una tomadura de pelo. Y te lo digo con el ejemplo, por ejemplo, de Móstoles, que lleva más de 2 años sin servicio, el servicio de urgencias de atención primaria, ahora lo quieren reabrir. Antes había 4 médicos, sí. Ahora solamente va a haber 1 médico. Es inviable, luego dicen que es que los servicios de urgencias de los hospitales se saturan, pero lo que pretenden hacer es eso, es destruir la sanidad pública con este tipo de medidas. Esa reapertura es bochornosa y vemos el calendario que ha tenido la Comunidad de Madrid en este sentido desde la pandemia. Primero decían que no estaban cerrados, luego decía que los que estaban cerrados es que no eran necesarios, luego que bueno, que primero vamos a abrir la hostelería y luego ya abrimos los centros. Luego vamos a abrirlos por etapa porque bueno, algunos son necesarios y otros no. Y al final son 40 SAR y 37 SWAPs que no van a abrir en las condiciones que tenían de abrir, porque es que lo que no tienen es personal para atenderlo. Están vendiendo bombas de humo, como suelen hacer habitualmente, y al final el perjudicado es el vecino y la vecina que no tiene el servicio que tenía hace 2 o 3 años. Y todo esto es un detrimento de la calidad de la sanidad madrileña, que lo estamos viendo cómo está afectando en todos los municipios. Te hablo de mi municipio, pero es que, por ejemplo, en el SAR que comparte Cienpozuelos y San Martín de la Vega, del Servicio de Atención Rural, lo abren sin médicos. ¿Pero entonces, cómo? Pues nada, van a abrir, van a tener un administrativo o una persona de enfermería para atender como si fuera... Sí, sí, pero están abiertos, y eso es así, y eso es desde luego lo que... ¿De enfermería? Sí, por ejemplo, y eso es lo que... Sí. Claro, y eso es lo que ellos no dicen. Ellos venden esta reapertura a bombo y platillo, que no es cierta, porque no va a ser en tantas unidades como dicen, y luego no lo van a dotar de personal. Continuando con el tema de salud, nosotros se lleva reclamando años un centro de salud en la zona del PAU 4, el ayuntamiento cedió una parcela en 2016, año tras año prometen que va a estar en los presupuestos del siguiente año. Este año también la señora Ayuso visitó Móstoles recientemente y prometió que iba a ser el centro de salud en 2023. ¿Lo prometió en el debate de Estado de la Región? Sí, sí, también. Sí. Vale. Y Móstoles, bueno, va a tener una inversión que yo no lo veré, ya te digo, pero ni mis hijos. Bueno, vamos a hablar con Antonio José, porque precisamente has hecho un vídeo en el centro que se va a reabrir esta semana, ¿no? Sí, así es. La presidenta anunció que se van a reabrir todos los centros sanitarios, además 24 horas, y uno de ellos es el de Getafe, el Centro de Salud de Los Ángeles. Fue una triste noticia para Sara Hernández porque su centro de propaganda política pues ha terminado, ¿no? Además, hemos visto cómo la señora Hernández ha utilizado recursos públicos, es decir, el dinero de todos los vecinos de Getafe, para imprimir lonas, cartelería, para instigar a la población, meter miedo. Me parece una cosa muy irresponsable que un dirigente público, y más un alcalde o alcaldesa, tenga que llamar a meter miedo para movilizar a la gente cuando sabían perfectamente que se estaba negociando para reabrir cuanto antes. Y así ese es el fiel compromiso de la presidenta, y así se va a cumplir. Yo sé que esto les duele mucho a la izquierda, porque además han mantenido la manifestación incluso cuando se ha anunciado el que se iba a reabrir o cuando los sindicatos han dicho. Además es que es el absurdo. Cuando los sindicatos han anunciado que han llegado a un acuerdo y que bueno, pues todos están contentos, ellos siguen con su mantra y RQR en su cometido, porque lo han utilizado como un centro de propaganda política, de instigamiento y tal. Se les ha acabado el chollo político y ahora pues se inventarán, siempre tendrán algo con el que abanderar. Pero es que les voy a decir, esto me recuerda cuando decían
que el Partido Popular, la señora representante de Podemos hoy lo ha dicho, que nos estamos cargando la sanidad, 30 años cargando la sanidad, pues qué robusta debe ser. Fíjate que para que sigamos teniendo la mejor sanidad de toda España. Sí, y me acuerdo cuando metían miedo, decían, no, es que van a tener que ir con la tarjeta de crédito entre los dientes para ir al... Pues mire, mi tarjeta de crédito, centros de la máxima calidad, se reabren las urgencias, es decir, se les ha acabado el chollo, yo lo siento, sé que quedan 7 meses para las elecciones y están nerviosos, y esto era una bandera que ustedes tenían cogido fuerte, pero se les ha terminado. Serafín, Antonio José publicaba ese vídeo y tú has criticado en Twitter precisamente la gente que hace, esos políticos del PP, que hacen esos vídeos en los centros de salud. Antonio, no a él directamente, pero sí ese tipo de vídeos, para que quede claro. Del Partido Popular, que es bastante menos presentable que Antonio. Antonio es una persona educada. Principalmente porque a Antonio le puede parecer mal las manifestaciones o las concentraciones, que son derechos constitucionales que tienen la ciudadanía, pero a mí jamás, como responsable político, ni las manifestaciones que le hicieran ni a Pedro Sánchez, ni a cualquier gobierno del Partido Socialista, a mí me hicieron en su momento una concentración de los trabajadores, y la única declaración que hice es que respeto cualquier tipo de concentración, me venga bien o me venga mal. Es decir, ver a un político del Partido Popular con una cuestión, y hablo de Valdemoro, Antonio, con una cuestión tan sensible como la sanidad, incluso aunque los cientos de ciudadanos estuvieran equivocados porque no son capaces de observar con nitidez las bondades de la gestión sanitaria del Partido Popular, se merecen un respeto cuando se manifiestan, porque es un derecho constitucional. Por tanto, ver al portavoz del Partido Popular grabarse un tuit descubriendo que existe el centro de atención sanitaria, de atención primaria del Restón 3 años después, porque la primera vez que se le ve por allí, para hacerse un vídeo y llamar manifestódromo y otras lindezas a la gente que decide manifestarse, me parece una torpeza y me parece de una forma muy irrespetuosa de tratar al ciudadano. Viniendo de David Conde, cualquier cosa me espero. Entonces, no viene de los tiempos púnicos. Yo voy a ser muy cortito. 2 años y medio cerrado, Centro de Salud del Restón, SWAT. 25 de octubre, sigue cerrado. Profesionales médicos, se han ido 8. Pediatras, no hay. ¿Cómo voy a tener corazón de decir, en este caso, cómo no voy a querer que la presidenta que cobra para ser presidenta le dé un pediatra a mis sobrinos? Estamos, yo creo que Antonio no te has escuchado. Si para mí esto no es una bandera política, es un derecho. Y yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y que mi sobrino se ponga malo y no pueda ir porque no tengo pediatras en Valdemoro, pero que no es nuevo. Pero te voy a contar otro caso, muy de cerca. Un segundo. No, yo no te interrumpo. No te interrumpo, Antonio, yo no te he interrumpido. Para no cambiar del tema del pediatra. Si conoces un solo pediatra en la Comunidad de Madrid que esté en el paro y que necesite contratación, por favor, como representante público que eres en un ayuntamiento, transmite esa yo te estoy diciendo una realidad de mi municipio, pero te voy a decir otra realidad bastante, y ya creo que te lo voy a recordar, de las bondades de la gestión sanitaria. Se quedan ustedes sin contrato de gasas. Mi abuela, mes de julio, tienen que llevar mi tía con ella, comprada las gasas en la farmacia, en el centro de salud de la calle Parla. Porque no hay gasas en la comunidad más rica de España. No tengo nada más que decir, esto no son banderas políticas, y yo estaría encantado, y te lo digo de verdad, de criticarte políticamente por 50.000 cosas de gestión, pero por la sanidad no. Porque la sanidad estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de bienestar de gente que da igual, que vota al PP, a Ciudadanos, al PSOE, a cualquier cosa. Es decir, estamos hablando de que tienen ese derecho a tener la tranquilidad asistencial. Y yo no te estoy hablando de un vecino que me lo han dicho, que me lo han contado, que te estoy hablando de experiencias totalmente personales. Dicho esto, ustedes sabrán lo que hacen. Yo, como portavoz del Partido Socialista, y termino, la presidenta se comprometió en que el mes de octubre estaría el SWAT de Valdemoro abierto. 25 de octubre, no lo está. La contrarreloj empieza a partir de la semana que viene. Venga, ahora es el momento de Enrique Morago, más quizá de la mesura, como siempre estés acostumbrados. Bueno, si me permite Antonio José, claro. Por supuesto. Por favor. Hay una cuestión que para mí es importante. Primero, me parece que es grato que se vaya a volver a abrir. Para mí me parece que ya es una noticia grata. Si es cierto que yo no veo los 20 goles que mete el delantero, sino las
las oportunidades que necesita para meter 20 goles. La sanidad pública, yo soy un defensor de la sanidad pública, también soy una persona que soy realista, o me considero realista, y creo que la sanidad hay que explorar modelos de colaboración público-privada, y no me duelen prendas en decirlo, y si hay que explorar un modelo de colaboración público-privada, en este caso para los SWAT, para que estén con su reapertura 24/7, 365 días al año, pero los hospitales y demás, porque los contribuyentes pagan 24/7, 365 días al año, ¿vale? Entonces, con independencia de quien esté gobernando, y yo primero quiero decir que me es grato que se vayan a abrir, me gustaría que fuesen en los mismos términos. Nunca llegué a entender el concepto, quitando esos 3, 4, 5 primeros meses de confinamiento, porque efectivamente se necesitaban recursos para los hospitales. No entiendo por qué no se habían abierto, y sobre todo que no se den explicaciones. Insisto y quiero insistir en que a lo mejor es una necesidad que hay que explorar nuevos mapas de prestación del servicio, pero también tenemos que ser realistas. Nos tenemos que poner un solo minuto en esas personas de avanzada edad que no tienen la capacidad de estos 2 años y pico para haberse trasladado hasta la otra punta de su población para ir a un hospital, los tiempos de espera. A mí no me sirve de nada que se me diga, no, es que es la mejor de... Sí, es la mejor de España. No, a mí no me cuenten historias. Yo pago los impuestos y pago el conocimiento, pago la prestación del servicio, y lo que no pago es la demagogia ni el farfolleo político entre diálogos cruzados. Aquí se paga la efectividad, porque el ciudadano cuando te paga no es para que uno llegue allí y diga, y coja un micrófono y diga, es que estos son muy malos y no abren, y el otro coja el micrófono y diga, no, que nosotros pensamos abrir, que a ti no te pagan por eso, a ti te pagan porque funcionen, y porque hay una persona con 80 años y no tenga que atravesarse un pueblo entero, ¿de acuerdo? Y al que está enfrente le pagan por poner soluciones. Para empezar, eso yo creo que es lo más importante. Insisto, para mí es grato que se vuelvan a abrir. Ahora sí, quiero que sean no solo en las mismas condiciones que se cerraron, que creo considerar que ya eran algunas justitas, sino que hay que mejorarlas, ¿de acuerdo? ¿Esto es un posicionamiento de izquierdas o derechas? No, esto es el posicionamiento de que hay que estar una vez más en una situación en la que ya hemos pasado una pandemia y en la que ha dejado grandes secuelas, en la que todos hemos hablado de las secuelas desde el punto de vista de la salud mental que han dejado, de las miles y miles de familias que han perdido un miembro, y que todo eso necesita. Entonces, a mí no me sirve de consuelo que me digan, no, mira, es que en Andalucía, Miguel Turra, en Tombuctú, se tiran 7 meses para la lista de espera. No, yo tengo que estar 7 minutos. Es que la persona mayor de Parla, de Cienpozuelos o de Titulcia tiene que estar 7 minutos. No tiene que ser una auténtica ingeniería el coger el teléfono y decir, pero usted quiere consulta una y pulse 1, pero tosa un poco. Y ya le decimos si lo que usted tiene esas intenciones claras. Y Enrique, andando y los médicos 5 minutos para poder atender. Entonces, yo me pongo en el lado de los sanitarios y gracias. Me pongo en el lado de los sanitarios y digo gracias. Me pongo en el lado de los políticos y me sumo uno más y pido perdón. 1 y 1000 veces perdón, porque no teníamos que estar planteándonos esto, de verdad. O sea, para mí es grato que se vuelvan a abrir los centros de salud y los SWAP. Sí, o sea, los SWAP, pues sí, me parece que es grato. Lo que no quiero es ir a una España rural en donde hay un centro donde dependen distintas comarcas o distintas aldeas o distintas, digamos que distintos pueblecitos porque no tienen un centro. No. O sea, yo lo que quiero es que haya una prestación global. Me da igual que sea en España, que sea en Madrid, que sea en Cáceres o que sea en Extremadura, o que sea en Badajoz. Me da igual, quiero que sea en toda España. Y lo que sí quiero insistir, la apertura bienvenida sea, pero tiene que ser como mínimo, lo que había antes, con un porcentaje a la alza de mejora. ¿Por qué? Porque la población ha sufrido, entre tanto, una pandemia y una serie de enfermedades y una serie de secuelas que necesitan un tratamiento muy concreto. ¿Un apunte el resto? No, simplemente añadir que yo no había indicado los años que lleváis destruyendo la sanidad pública, pero vamos, tú ya lo has dicho directamente. Somos muy malos hasta destruyendo. No, sí. Lo tenéis muy lo tenéis tan interiorizado que ya te sale a ti decirlo directamente. Mira, yo te voy a decir otro ejemplo en Móstoles de cómo se está destruyendo la sanidad pública. Los niños y las niñas con diabetes tienen que tener en los colegios personal de enfermería, obligatorio por ley. Pues había al menos 2 colegios que no tenían este personal y había 2 alumnos que no podían ir a clase porque evidentemente su familia no quería dejarles en esa situación. Pues gracias a la denuncia y a la presión del área de educación y juventud se ha conseguido que se restaure esa figura que, como digo, es obligatoria por ley. Y es cuando se han visto atrapados, es cuando han llevado a ese personal. Y así podemos entrar en multitud de vicisitudes con la sanidad y decir que se acaba el chollo porque hay más sanidad. Lo decía Serafín hace un momento, que la sanidad no es ningún chollo para nadie ni tiene que estar en boca de nadie, que es un derecho de todos y todas, pero que si lo hilamos con lo anterior que hablábamos, lo que estáis haciendo es recortar para que quien menos tenga
menos oportunidades tenga de ser tratado. Eso es. Sí, ya está todo dicho por ellos, es decir, nosotros llevamos destrozando 30 años, queremos quitárselo a esa pobre gente, somos el diablo con cuernos, oye, somos horribles, es tan descriptible como nos situáis, pues que Antonio, que cualquiera que te conoce, que es inverosímil. Te pones en una posición muy infantil, de no, verdad. No, pero pues, nada más infantil lo que yo llevo escuchando toda la tarde, que es lo que lleváis diciendo, que llevamos destrozando la sanidad 30 años, hombre. Pues no gestionáis bien, yo te lo digo francamente, no gestionáis bien. Pues termina tú de hablar. No gestionáis bien. Antonio, cuando todos los rankings de salud te indican que los mejores hospitales están en Madrid, que las mejores especialidades están en Madrid, que los mejores tratamientos están en Madrid y que la mejor asistencia en calidad está en Madrid, pues hombre, somos muy malos, ¿sabes en qué? En destrozando la sanidad. En eso sí que tenemos, pero te lo aseguro, porque si llevamos 30 años intentando destrozarla, joder, pues oye, en algo estamos fallando, desde luego. Bueno, vamos a terminar, todavía no, digo, este tema para avanzar y seguir con un asunto que nos ha planteado en este caso el vicealcalde de Leganés, que son las medidas para el ahorro energético desde los ayuntamientos, algo tan necesario vista la crisis energética por la que estamos pasando, no solo en Madrid, sino en toda Europa, ¿no? En todo el mundo occidental, en este caso, Enrique. Sí, yo personalmente considero que el modelo energético, en este caso ibérico, ha colapsado, es obvio y es una realidad. Y digo porque hace unos días, volviéndolo a analizar, yo creo que hay 3 países en Europa que lo sufren fundamentalmente, con independencia de que ahora haya llegado el señor Putin y haya cortado el grifo del gas a Alemania y algunos otros países. Yo creo que Italia, España y Portugal, nada más que hay que ver el plano de centrales nucleares y de distintas centrales, ya no solo nuclear, hidroeléctricas y demás, y la verdad que yo creo que bueno, no estamos en los ratios que se debería o que están el resto de vecinos nuestros europeos. Eso es una cuestión de la noche a la mañana, no, eso son décadas y décadas y décadas. Desde el punto de vista de los ayuntamientos, más allá de los altos niveles energéticos que hay que conseguir en todas las dotaciones y demás, pero hay mucho más todavía que hacer. Antes tocábamos un tema en el que creo que Mónica decía, pero es que queda mucho por hacer, pues aquí queda mucho más todavía por hacer, porque nos estamos encontrando en una casuística que ahora estamos hablando de lo que es el autoconsumo, fundamentalmente en viviendas unifamiliares, autoconsumo que cuando uno sale en la horquilla de las 8, 9, 10 de la mañana a trabajar y no retorna hasta las 6, 7 de la tarde, es cuando mejor calidad de energía puede producir, donde consume una parte desde mi punto de vista ínfimo y el resto es una evacuación a la red, donde existen una serie de muy determinadas empresas, te lo rescatan, prácticamente hay que decirlo así, a un precio en el que el generador real de la energía no contribuye para nada, no tiene la posibilidad de participar. Y lo que realmente yo creo que se está haciendo es obviando lo más importante. Los municipios, los grandes edificios municipales ya tienen unas superficies en cubierta construidas en las que hay que tener unas actuaciones tremendamente rápidas desde el punto de vista de generación de energía, en este caso fotovoltaica. En el caso, por ejemplo, de Leganés, estamos hablando de que hay más de 8 millones de metros cuadrados, 8 millones de metros cuadrados de superficie industrial, de las cuales vamos a hacer una depreciación de 1,5 millón o 2 millones de zonas comunes o de tránsito. Estamos hablando de 6 millones de metros cuadrados que podrían ser puestos de cubierta, que la inmensa mayoría reúne requisitos para poder hacerlo. Yo creo que los ayuntamientos tenemos que trabajar en eso, creo que los ayuntamientos tenemos que exigir una apertura del mercado, tenemos que empezar a pensar, esto es como cuando uno va por la carretera, uno puede comprarse un coche de 200 caballos, pero marca 120, y es 120, y en otros lados 90. Pues mire usted, el mercado energético tiene que empezar a poner límites de aportación de energía a las grandes empresas. Mire usted podrá aportar al mercado X cantidad de gigavatios, de tal manera que quede una franja de mercado libre, que sea realmente un mercado libre, y a partir de ahí es cuando podremos empezar a tener más combinaciones y más capacidad de poder hacer cosas desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas y desde el propio Estado. Serafín, ¿apuntabas algo? Sí, nos viene muy bien. Bueno, a Enrique no le voy a rebatir del tema eléctrico porque sé que se lo controla, no entiende, sí, y no le voy a rebatir. Pero además coincidimos en el planteamiento. De hecho, mira, el viernes hay un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Valdemoro y el Grupo Socialista, que lo ha elaborado mi compañero José Luis González, lleva una propuesta para que los terrenos industriales de titularidad municipal se conviertan en huertos solares, en placas solares, lógicamente para que el ayuntamiento pueda utilizar esa energía, incluso
sabemos que las empresas luego compran la energía, la venden y pueden y tal, pero al final le genera un beneficio económico al ayuntamiento, ya sea en este caso no solamente en el ahorro de los costes de la luz, que los ayuntamientos, por los servicios que tenemos, lógicamente, pagamos grandes facturas, sino que también además el ayuntamiento podría, en este caso, cederlo en este caso, en una zona industrial. Tú que conoces bien Valdemoro, sabes que tenemos terreno industrial en el Balbor, futuramente en la Peluquera, y que es terreno industrial que está baldío, que no parece ahora que estén las cosas como para sacarlo a la subasta y que se compre. Y yo coincido plenamente con Enrique, me alegra mucho que tengamos el mismo planteamiento de visión, porque lo has explicado muy bien, Enrique. Debemos de ahondar en este tipo de medidas. Yo estoy seguro que en la que te estoy detallando, para que los terrenos industriales de los polígonos industriales de Valdemoro, de titularidad municipal, el ayuntamiento pueda concertar estos huertos solares para instalar placas fotovoltaicas, para que nos suponga un ahorro en los costes económicos de materia de suministro eléctrico al ayuntamiento. Sin duda, ese ahorro al final es dinero que tienes disponible para dedicarlo a los vecinos y a las vecinas. Coincidimos y celebro el planteamiento. Espero que tu grupo apoye la moción del Grupo Socialista el viernes. O sea, pero eso que vaya a llamarle, lo dudo que tengan entre sus... Enrique es un tío muy didáctico. Sí, pero tendrá otras cosas que hacer, digo yo, que llamar a ciudadanos de Valdemoro. Antonio. Bueno, pues yo creo que hay medidas, y desde un ayuntamiento que se pueden hacer muchas medidas, más allá de someter a los pobres autónomos o las pymes, a los comercios, a apagar sus escaparates a las 10 de la noche, con lo que hace que sea todavía más triste, si cabe, la situación de nuestras ciudades, o genere más inseguridad, porque oye, cuando todo está más oscuro, pues al que le gusta lo amigo de lo ajeno, pues aflora. Dicho esto, tampoco son medidas muy sensatas quitarse una corbata, porque parece que nos están tomando el pelo a todos los ciudadanos. Yo creo que lo que tiene que hacer un ayuntamiento es gestionar bien sus recursos, y por ejemplo, en mi ayuntamiento llevamos sin sacar a licitación pública el contrato de la luz de nuestra ciudad, y no sabemos si estamos con el contrato en las mejores condiciones, y a lo mejor se podría conseguir un ahorro cuantitativo en este contrato y destinar ese ahorro a los ciudadanos de Getafe para que puedan paliar sus facturas, por ejemplo, o los autónomos, o los comerciantes, o los hosteleros, y no, como hace Sara Hernández en una de sus ocurrencias, que ya había dicho antes, regalar un kit con una bombilla, con un ventilador, con cintas adhesivas para que no les entre el aire a los vecinos por la ventana de sus casas, o cómo poner la lavadora, ¿no? Es decir, yo creo que hay otra serie de medidas mucho más serias, más allá de la corbata o de apagar escaparates, como es cuando tú tienes la responsabilidad de gobernar, de ajustar bien los contratos, intentar conseguir un ahorro y hacer una gestión eficaz y eficiente, y luego ese dinero que tú has conseguido ahorrar repercutírselo a nuestros vecinos. Mónica, ¿en Móstoles qué proponéis? Que estáis en el gobierno. Pues en Móstoles, en esta legislatura, se ha creado una oficina de rehabilitación energética para asesorar a la ciudadanía en este sentido. Se están haciendo transformaciones, como en muchos municipios, de la luminaria, sobre todo, el cambiar toda la luminaria de la ciudad a LED, y se está fomentando, ahora que se ha modificado lo que es el mercado de trabajo, tenemos que ir hacia una industria verde. Eso creo que lo tenemos todos los que estamos aquí en la mesa claro. Y en este sentido hay que fomentar las comunidades ciudadanas de energía, porque escuchaba a Serafín hablar de los huertos solares, y también hay que tener un poco de cuidado con que no se conviertan en macroinstalaciones, que sean pequeñas áreas, porque ya muchas veces en estos grandes oligopolios te venden la energía verde como esas macroinstalaciones que al final lo que hacen es destruir el hábitat, que no generan el empleo que ellos dicen, y que simplemente con el transporte de energía de donde se genera a donde se va a destinar es un despilfarro que al final se acaba pagando. Entonces, como decía, las comunidades ciudadanas de energía pues es fundamental, porque es una generación colectiva y que se utilizan las renovables sobre todo, y que hace que se disminuya en una cantidad muy importante lo que es la factura de la luz que tanto nos preocupa. Y en este sentido hay que seguir trabajando para no depender de estos oligopolios eléctricos, que escudándose en que se aumentaba el precio de las materias primas, han subido todas las tarifas, pero ellos siguen teniendo
unos beneficios exagerados y desmesurados. Entonces, municipalmente tenemos que ir a lo concreto, ayudar a nuestros vecinos y vecinas a cambiar todo lo que es el sistema de climatización o de calefacción, con ayudas, con líneas de ayudas para estas constituciones y dar ejemplo, desde luego, en los edificios municipales. New Generation para ello. ¿Me pedido la palabra, Enrique? No, quería un poco ahondar en evidentemente, todo lo que suponga las mejoras de aislamiento tienen que ser aplicables de manera constante y continua. Cuando acabemos ese ciclo, tenemos que ser conscientes que los PAUs que se construyeron hace década y media ya habrán quedado, desde el punto de vista de la tecnología del aislamiento, habrán quedado obsoletas. Sí es cierto que surgió una figura hace tiempo, o hace no mucho tiempo, que es las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas tienen una serie de condicionantes. No se puede uno tomar parte de o no puede participar de ese beneficio si está distante de más de 500 metros, ¿no? Pero fijaros qué adversidad. Cuando nosotros damos estas simples bombillas que están aquí, dentro de la autopista energética a lo mejor vienen de Francia. Pero sin embargo tú en una comunidad energética no te puedes exceder más de 500 metros. ¿Eso es una cuestión de que el gobierno central lo quiera? No, es una cuestión de que los gobiernos autonómicos no, es un mapa energético europeo que está obsoleto. Evidentemente, claro que sí. Yo no le veo ningún tipo de rentabilidad al llevar corbata o no llevar corbata. Por esa regla de 3, los que son más bajitos tienen más derecho porque la parte baja del suelo, teóricamente, tiene más calor que la parte alta, ¿no? Entonces, hostis tú, vamos a hacer las cosas como deben de ser. O sea, yo no le veo, entonces, por esa regla de 3, ahora en invierno con el frío llevaremos 3 corbatas para arroparnos, pero sigo diciendo, es tremendamente importante que el mapa energético tenga un cambio, que no tengamos la idea de esos huertos solares a cota de suelo, sino que estemos hablando de las superficies, que estemos hablando de esas cubiertas que ya están hechas, y esas cubiertas sí pueden pueden llegar a calcular una variación notable dentro del mercado. Serafín, habéis comentado. Para no quedarnos en el tema de la anécdota de la corbata que el humorista de Antonio José nos ha contado hoy, el gobierno de España, a través de los fondos Next Generation, y lo ha explicado muy bien Enrique, para rehabilitación térmica se destinan 6.000 millones. Además, es la comunidad autónoma la que tiene que gestionar, en este caso, el reparto. Espero que la comunidad autónoma que gobierna el Partido Popular sea diligente para que estos ayuntamientos, donde tenemos que rehabilitar viviendas que generalmente es gente ya con rentas un poco esa clase media que tú decías defender, pues personas mayores, que su vivienda, lo ha explicado muy bien Enrique, que luego sean los nuevos PAUs, totalmente de acuerdo contigo, pero para esas personas, esa viuda, esa persona pensionista que tiene su vivienda 40 o 50 años, puedan rehabilitar su vivienda de manera térmica, lógicamente, para ahorrar el suministro energético. Yo, permíteme la broma, Antonio, la última vez que tocó, esto es como al revés que Poltergeist de Caroline Beth a la luz. Yo al PP le diría no vayas a la luz, porque la última vez que tocó el PP la luz en Valdemoro vino en este caso Cofeli, de la mano del candidato actualmente, que fue el que lanzó el contrato de la luz. Mejor que no lo toque, ¿verdad? Mejor que el PP no toque la luz, déjalo, aléjalo de la luz. Antonio. Bueno, yo lo único que digo que broma para bromas no están los ciudadanos, desde luego, ni los españoles. Y lo de la corbata se le ocurrió a tu presidente, no al mío, con lo cual, de tu partido, quiero decir. Para desgracia, el presidente del gobierno de todos. Después del lío familiar que tiene tu presidente esta semana, he visto en Lleida, de los hijos de los nietos, quién quiere o no quiere, tal, Rajoy 3.0, yo ya no hablaría más. Bueno, vamos a cambiar de tema y precisamente traemos encima de la mesa pues una petición de Antonio José respecto a la policía local de Getafe, aunque vamos a abrir la mesa para hablar lógicamente del cuerpo en general, de las necesidades de las policías locales, porque es verdad que aquí se habla mucho de que han quedado desfasadas en algunas cuestiones de seguridad, y también reiteran la petición de más efectivos para el cuerpo. Empezamos por ti, Antonio. Cuéntanos en qué consiste esa petición de comisión de investigación, qué está pasando en el cuerpo de la policía local de Getafe. Pues sí, nosotros hemos presentado una comisión de investigación al Pleno que precisamente debatiremos este viernes y que espero contar con el apoyo, o al menos el veto del resto de partidos y sobre todo de los partidos de izquierdas. Lo que ve todo el mundo en Getafe, porque además está en la calle, son las manifestaciones de los policías.
Los propios policías están manifestando frente al ayuntamiento para exigir a Sara Hernández más medios humanos y materiales. Estamos viendo como una plantilla cada vez más mermada en cuanto a efectivos, porque están cumpliendo pues, edades de jubilación, no están siendo cubiertas sus plazas y se van, u otros agentes que sí están en la plantilla, en activo, prefieren irse a otros municipios en vez de quedarse en Getafe, porque se les está tratando de una manera nefasta y muy dañina por parte de una concejal que dice ser además la concejal de seguridad sindicalista, con lo cual dista mucho del idílico de un buen socialista o sindicalista. Pero es que en este aspecto además vemos cómo no tienen medios. Se han gastado 250.000 euros en nuevas emisoras y no funcionan. Tienen que llamar los propios agentes con sus teléfonos móviles. O vemos cómo la unidad canina ha tenido que ser apartada del servicio, puesto que no han pagado el seguro de responsabilidad civil en el ayuntamiento. Sí, sí. Eso ocurre en Getafe, como si fuese un tebeo de Ibáñez. Hemos visto cómo las ratas literalmente se comen los cables de la jefatura de la policía local y deja incomunicada a nuestra policía con el resto de los ciudadanos. O hemos visto como ayer hemos conocido la noticia que dentro de la propia jefatura de policía local han robado un coche que había sido sustraído y se lo han robado a la propia policía porque no tienen medios, porque tienen que estar cubriendo otros problemas de Getafe. O hemos visto este verano como el barrio de Perales del Río ha quedado sin policía. Con lo cual, si a todo esto le sumamos que nos enteramos que a la cúpula de la Policía Local de Getafe, concretamente a 9 mandos de la policía, se les ha retribuido con 350.000 euros en horas extras, lo que es un muy buen piso en un barrio bien de Getafe, 350.000 euros en horas extras solo a los mandos de la cúpula policial de Sara Hernández, es por lo que pedimos la comisión de investigación. Está bastante... Y además, puesto que se nos ha expulsado a los miembros de la oposición y a la alternativa, porque el Partido Popular no es la oposición, es la alternativa, pero junto con el Partido Popular, el resto de los componentes del grupo de la Corporación Municipal se nos ha expulsado de la Junta Local de Seguridad y no tenemos acceso a ningún dato ni nada, por más que pedimos explicaciones, es decir, transparencia cero, donde decía Sara Hernández que iba a tener paredes de cristal, nos encontramos muros de hormigón armado. Pues hombre, parece sensato y coherente que tengamos que pedir hasta las últimas explicaciones con esta comisión de investigación que llevamos al pleno. Por aquí será la situación de la policía local de Valdemoro, que tú gestionaste unos años. En Valdemoro, sí, a mí la parte que me correspondió, yo solamente puedo hablar bien de, como digo yo, de la tropa, en este caso de los profesionales que están en la calle, que son los y las policías de Valdemoro. Solo puedo hablar bien de los que se baten el cobre, de los que están atendiendo al ciudadano, de los que prestan el servicio de colaboración auxiliar, los servicios de tráfico, los que atienden lógicamente la primera demanda del vecino, los que están en los colegios, que están prestando actualmente un servicio pues, mermado, porque el gobierno de Ciudadanos con Partido Popular y Vox pues ha supuesto una merma de la plantilla en menos de 10 efectivos. Para esto querían gobernar. Es que sigo sin entender que para qué querían el gobierno, sino para no hacer nada. Eso sí, para subirse los sueldos bien que pronto lo hicieron. Pero al final lo están pagando los trabajadores y trabajadoras de la policía, que son trabajadores y trabajadoras, que con una merma de medios personales están prestando en la ciudad de Valdemoro, con 85.000 habitantes, pues el servicio que pueden. En este caso, solidaridad y comprensión con las diferentes representaciones sindicales que vienen diciéndolo, porque el alcalde actualmente pasa completamente de ellos. También será una cosa que descubrirá David Conde según se acerquen las elecciones, que existe policía local 3 años y medio después. Y es lo que puedo hablar en este caso de Valdemoro. Sí, quiero preguntarte, Antonio, por desconocimiento, ¿el término comisión de investigación lo tenéis recogido en el reglamento orgánico municipal? Sí, o sea, no, está recogido en el reglamento. Sí. O sea, son comparecencias, comisión de investigación, o una comisión más, bueno, comisión de investigación... No engañemos a los vecinos. No, pero no, bueno, principalmente la terminología, si quieres, vamos a... Bueno, es verdad. Claro. En el Ayuntamiento de Madrid sí existe esa... Bueno, sí, pero yo he preguntado que una comisión informativa. Más que nada, la comisión especial informativa. Vale. No, más que nada, porque aquí se suelen hacer muchas comisiones, a mí me han hecho 3, ilegales ya manifestadas, ¿vale? Porque se tiende a jugar con medios públicos para hacer este tipo de cosas. Es la primera que llevamos, ¿eh?
Y el artículo 75, en este caso de la Constitución española, recoge que las comisiones de investigación, salvo las del Congreso y Senado, no valen para absolutamente nada. Por tanto, creo que quedas más honrado y roso, y me parece grave, honestamente, lo que has dicho, que me parece como... Yo estoy teniendo la posición igual que tú. Si hay algo que no lo sé, lo quiero saber. ¿Y si no te lo facilitan? Y no tengo nada que decir ahí, fíjate lo que te estoy diciendo, pero sé honesto y di que es una comisión especial, informativa, para estudiar este tema que te parece preocupante, pero no hables de comisión de investigación, bueno, porque Enrique, no... ¿qué pasa en tu ciudad, en Leganés? También hay merma, porque os transmitirán también los sindicatos a la policía lo principal las quejas y demás. Es reconocer por encima de todo esa prestación del cuerpo de policía local. Yo personalmente estimo oportuno que todos los cuerpos de policía local de todos los municipios, con independencia del país, de la zona geográfica que nos ubiquemos, realmente deben de ser declarados un servicio esencial que tiene que tener unas prestaciones no mínimas, sino siempre máximas, en cuanto a dotaciones, en cuanto a herramientas, en cuanto a cualquier tipo de equipamiento, tiene que ser muy por encima incluso de los que hacen esas bandas criminales que en ocasiones le sacan kilómetros y kilómetros, y por eso tanto esfuerzo. Tampoco veo bien que a nivel nacional yo metería siempre, lo que pasa que también es cierto que tienes que ir cambiando, tienes que ir modificando el articulado y toda la normativa. No se tiene que hacer distinciones entre nuestra Policía Guardia Civil, nuestra Policía Nacional y nuestra Policía Local. Tiene que ser exactamente igual, porque todos ellos absolutamente, ellos nos prestan un servicio para mí es esencial. ¿En eso qué quiero decir? Que no tiene que haber ni una sola dotación carente en un cuartel, ni en una comisaría, local. Tenemos que ser todos conscientes, en este caso no la ciudadanía, sino los políticos, que ahí sí que hay que invertir. Sí hay que invertir sin limitaciones, que hay que invertir lo más rápido posible, que la fiscalidad para poder dotar eso tiene que ser ágil, ¿no? En ese sentido, todos hemos oído alguna vez, yo me acuerdo cuando tanto Policía Nacional como Guardia Civil hace unos meses se manifestaban, la propia Policía Local de Leganés. Eso quiere decir que faltan medios. Eso quiere decir que nuestro servicio esencial, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad nos prestan, hay mucho que hacer. Y a nivel local hay muchísimo que hacer, desde mi punto de vista, que yo me incorporo más tarde al Gobierno, vuelvo a pedir perdón, considero que se tiene que trabajar. Además, se da una situación que yo también quiero considerar que ocurre en Getafe, quiero considerar que ocurre en Valdemoro y quiero considerar que ocurre en Móstoles, que cuando queremos volver a reemplazar esas plazas por jubilación o porque simplemente ha habido una movilidad que ha solicitado el propio agente, tú bien sabes, Serafín, que es muy complicado, también lo sabes, es complicado. Y en eso es cierto que hay que ser ágiles. Por supuesto, yo no voy a poner ni una sola coma, ni un pero a que las dotaciones hay que mejorarlas, porque esas emisoras que se compraron, las mismas que se han podido comprar en Leganés, se han comprado un día 15, el día 20 ya están obsoletas. Los malos tienen otras que ya salieron. ¿Me explico? Y en ese sentido hay que invertir, y yo creo que sí tendría que haber una mesa común, ya no estoy hablando de mesa de seguridad ni demás, una mesa común donde tiene que haber unas líneas que son innegociables para nuestra policía local. Es innegociable, desde luego. ¿Quedamos sin tiempo? Mónica. Venga. Sí, yo fíjate, tenía la sospecha, Antonio, sin saber qué tema había traído cada uno, que este era el que habías traído tú, porque la derecha siempre os arrogáis la defensa de la policía, cuando eso no es así. De la seguridad. De la seguridad, me parece bien, de la seguridad, cuando eso no es así, porque en todos los municipios yo estoy muy orgullosa y agradezco muchísimo la labor de la policía municipal que tenemos en Móstoles. Y te digo esto de los golpes en el pecho porque esto os lleva a unos delirios como la creación de la policía autonómica, esa fantasía que tuvo la señora Aguirre, que quería su guardia de corps o algo así con la Bescam, y eso nos ha producido a los ayuntamientos que ahora nosotros en Móstoles tenemos que pagar 3 millones de euros al año por mantener este delirio de la señora Aguirre. Y a la policía la apoyamos todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los que estamos en gobierno, porque tú, aunque digas que no,
Al no estar en gobierno eres oposición, no eres alternativa, que has dicho antes, ¿no? Yo soy alternativa, no oposición, no. Si no estás en gobierno, eres oposición. Y los que estamos en gobierno lo que pretendemos es gobernar para mejorar, en este caso, la seguridad de los mostoleños y mostoleñas, te digo. Y en Móstoles el índice de criminalidad es más bajo que la media de la Comunidad de Madrid, es más bajo que a nivel estatal. Es el segundo mejor dato en poblaciones de mayores de 100.000 habitantes. Y creo que no podemos ser sospechosos de ser un gobierno de derechas. Hay un problema, como decía Enrique, con el tema de la tasa de reposición, y eso creo que lo sabemos todos, que es una barrera infranqueable, gracias también a un político del Partido Popular, que es otra cosa que tenemos que agradecer. Montoro. Entonces, estos son detalles... Siempre sale Montoro porque es que él mismo ha renegado de su propia ley recientemente. Es que fue el recorte de la autonomía municipal tremendo, más brutal en la historia de la democracia. Se lo cuenten porque a Zapatero. Dices del porcentaje de criminalidad, pues fíjate, el Ministerio del Interior, precisamente no será del Partido Popular, gobernado por vosotros, por el PSOE y por el Podemos, dice que en Getafe la criminalidad ha subido un 14% con respecto al semestre del año pasado. Pero es que esta alcaldesa negacionista de la inseguridad de Getafe es la que un medio de comunicación le ha sacado, se mandó un burofax con las iniciales de los que iban a ser elegidos para las plazas de subinspector de la policía local. Y después, oye, esas iniciales coinciden con los elegidos en las plazas. Quiere decir, el negacionismo, el mangoneo que produce en la cúpula de la policía local, más luego la falta de recursos, hace que sea un peligro público la señora alcaldesa de Getafe para la seguridad de todos los vecinos. Y esto no es de izquierdas o de derechas, esto es de sentido común. Y desde luego nosotros vamos a poner mucho sentido común en algo tan importante como es la seguridad. Últimas intervenciones. Dos cosas muy rápidas. Seguir agradeciendo a los compañeros y compañeras de policía local el trabajo que hacen con la dificultad de medios que tienen, que estén tranquilos que esto en junio se termina. Y segunda cuestión, el 12 de octubre fue, en este caso, el Día de la Patrona de la Guardia Civil. Sí. Valdemoro no solamente celebramos que somos el pueblo más ligado a la Guardia Civil con nuestra patrona, sino que además el gobierno de España, de Pedro Sánchez, va a traer nuevos 13, en este caso, personas de Guardia Civil para el puesto para el cuartel de Valdemoro, que es vital para la seguridad ciudadana del la academia ahí también. Y dicho esto, viva la Guardia Civil. Muy bien. ¿Queréis algún apunte? Simplemente decir una vez más es ese agradecimiento para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Policía Local de Leganés. Reiterarme de que no es por lo menos desde mi figura como gestor de lo público, no es un capricho el no poderlo reponer inmediatamente, y por mi parte y en mi persona sigo todos los días, y en ese sentido se me crea que soy muy cabezón con mucho tesón, buscando las vueltas para que la propia normativa pueda cubrir todas estas necesidades de forma inmediata. Muchas gracias, Enrique Morago, vicealcalde de Leganés de Ciudadanos y concejal de Economía y Desarrollo Local y Empleo. También muchas gracias a Serafín Faraldo, es alcalde de Valdemoro y portavoz del PSOE en la localidad, Antonio José Mesa, portavoz adjunto del PP en Getafe y candidato a la alcaldía, y a Mónica Monterreal, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Móstoles. Exalcalde. Que los alcaldes nunca pierden el título. Buena sensación. Bueno, muchísimas gracias, pero no os vayáis porque después vamos a hablar, después de la publicidad, de una ONG muy conocida por todos los madrileños, Mensajeros de la Paz, que cumple 60 años y tiene proyectos para muchísimos más. Estaremos con su director general en unos minutos en Cambia Madrid.